Malditos aquellos gobiernos que con palabras defienden al obrero, al campesino, al maestro, pero que en los hechos los persiguen, los reprimen, los encarcelan, los asesinan. Compañeras y compañeros, yo lo dije en videos anteriores, ante un reclamo de justicia social de esta envergadura, donde los trabajadores de la educación exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla su promesa de hacer justicia a los maestros, a revalorar los maestros y abrogue la ley criminal neofascista del 2007 de Calderón que condena pensiones de miseria a los trabajadores del Estado, no le queda más que dos caminos. El dilema es, lo dije en videos anteriores, o la presidenta se carga los ovarios y se atreve a hacer justicia social, a cumplir su promesa y abroga la ley del 2007, o se saca la careta, muestra las garras, muestra las fauces y reprime de manera neoliberal y fascista como lo hizo el PRIAN contra el magisterio. Y todavía decía que la presidenta Claudia Sheinbaum abrogaría la ley y haría justicia, o reprimiría como reprimió Peña Nieto, o encarcelaría como encarceló Peña Nieto, o descalabraría como descalabró Peña Nieto, y asesinaría como asesinó a maestros Peña Nieto. Y no me equivoqué. Ni siquiera estalla el paro nacional indefinido, y emulando la torpeza de Peña Nieto, que el analfabeta en el poder creía. Lo paradójico es que Peña Nieto era un analfabeta, pero la presidenta hace alarde de su condición de científica, de su pasado de luchadora social, y emula tristemente la torpeza que caracterizó al gobierno fascista de Peña Nieto, represor de Peña Nieto, de que en su ignorancia pensaba que reprimiendo, que gaseando, que violentando, que encarcelando y que asesinando terminaría la legítima lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¡Qué torpeza más política! Me extraña, señora presidenta, que usted siendo científica, bueno, no es el título lo que nos caracteriza, teniendo un pasado incluso de luchadora social, de líder en el CEU, no logra entender, o sea, presa de la estupidez de sus asesores. Estupidez no es un insulto, claro. Según la lengua, el diccionario de la lengua española, estúpido es aquella persona que le cuesta entender, que es torpe para comprender. Y repito, no creo que su inteligencia no le permita entender que una lucha que nace como proceso, porque la lucha de la gente no es algo espontáneo, arrastramos 46 años de desobediencia, de resistencia y de lucha. Y en consecuencia, esa organización tan longeva, tan combativa, que incluso ustedes mismos han reconocido que ha sido factor fundamental para sacar al PRIAN. Pero claro, poderoso caballero es don dinero si es que eran diferentes en algún momento y hoy sucumben
ante la vida de virreyes que les da el poder. Qué lamentable, señora presidenta. Qué lamentable que la narrativa humanista, progresista y transformadora sea solo un discurso güero en usted. Que teniendo la posibilidad histórica de hacer justicia a los maestros, sucumba ante el interés usurero de los banqueros, de las afores. Qué lamentable, señora presidenta. Que digan ustedes, no robaré, y se aliaron con los banqueros para robarles las pensiones dignas a los maestros. No mentiré, y haya utilizado la promesa de campaña de abrogar esa maldita ley que hoy mantendrá al magisterio en lucha en plazas y calles pese a todo, solo por complacer al interés usurero de los banqueros. No traicionaré, y el pueblo pensó que se refería a ellos, pero el no traicionaré era al interés empresarial y de los banqueros. ¿Qué similitud muestra usted ahora con el PRIAN de Peña Nieto? Casi las mismas palabras literales utilizaba el sargento Nuño y Peña Nieto cuando trataba de minimizar la lucha magisterial y decía, son unos cuantos alborotadores. En Chiapas no alcanzan ni el 3%, decía el sargento Nuño, y la realidad le estalló en la cara cuando más de 100,000 docentes paralizaron 20,000 escuelas desde el nivel básico hasta el nivel superior. Hoy no solamente pretende usted seguir robándonos el derecho a una pensión digna, sino también robarnos, cancelar el derecho a la manifestación. Vaya cuarta transformación, vaya gobierno humanista, vaya gobierno progresista. Pero se equivoca usted, señora presidenta, porque la lucha apenas inicia y los compañeros camaradas combativos de Oaxaca irrumpieron ayer para que usted tuviera tiempo de dialogar con ellos y cumplir las promesas, los acuerdos, las minutas que hoy lo hacen solamente como estrategia de dilación, desmovilización y desinformación, porque hacen creerle a la sociedad que sí están resolviendo cuando no resuelven nada. Afortunadamente, cada vez el pueblo de México está más consciente, está más informado y por lo tanto más despierto. A ustedes no les importa la educación de los niños. El paro es culpa del Estado, porque su responsabilidad de usted es atender, escuchar a los maestros. Incluso se le invita a un debate público ante todo el mundo, ante todas las cámaras y ante todo aquel que quiera escuchar, y esgrima sus argumentos y deje que el pueblo escuche frente a usted los argumentos de la gente. Ustedes no tienen el mínimo argumento, porque ustedes mismos reconocieron, tanto Obrador como usted, cuando requerían el voto de los mexicanos, que harían justicia ante esa ley que habían hecho los neoliberales. Pero ustedes salieron más neoliberales que los propios neoliberales. En ese sentido, no hay más camino que el de la lucha organizada. Y si usted cree que emulando la represión de Peña Nieto calmará las aguas, déjeme decirle con todo respeto que la torpeza política de Peña Nieto se la dejó heredada. Ni con el Spartacus, el comandante federal que asesinó a padres de familia y a maestros en Nochixtlán, en Guerrero y en Chiapas, ni ante la feroz represión pudieron detener nuestra marcha de gigante que se sustenta
en argumentos de justicia social, por donde se le vea. Aún devolviendo al 10º transitorio a la totalidad de los maestros, ustedes no terminan sus privilegios. Los banqueros no terminan sus privilegios. Los empresarios no terminan sus privilegios, porque ustedes pertenecen a una clase social que viven como virreyes. Incluso usted vive en un palacio, a costa de la hambre y la miseria de millones y millones de mexicanos. Porque las condiciones de exclusión, de miseria, en los mexicanos es algo que todavía está vigente, latente. Aquí se muere de enfermedad curable todavía el obrero, el campesino, el maestro, porque los hospitales no tienen médicos, no tienen especialistas, no tienen medicinas, no tienen camas, no tienen nada. Los niños se mueren de cáncer y la lucha es un derecho inalienable de todo mexicano. Por eso vemos campesinos luchando por mejores precios de garantía. Por eso vemos obreros luchando por mejores salarios. Por eso vemos madres luchando por encontrar a sus hijos desaparecidos. Por eso vemos madres luchando porque sus niños con cáncer tengan medicina. No nos dejan otro camino. Y si usted cierra el ingreso al Zócalo para manifestarnos, solamente un ingenuo podría pensar que los maestros entonces no se irían a abarrotar los alrededores de los estadios de la fiesta transnacional de la oligarquía internacional que es el Mundial, porque el Mundial no es de México ni de los mexicanos, porque ahí no hay presencia del obrero, del campesino, del periodista, del maestro, patrañas. Es una fiesta de la oligarquía internacional y nacional. Y nosotros, por supuesto, que sin ser metáfora, vamos a aprovechar esa coyuntura que nos brinda para mostrarnos ante los ojos del mundo que México, un país que pertenece a la OCDE, los maestros tienen salarios de miseria comparados con otras profesiones. Salarios de miseria comparados con los mismos maestros de la OCDE y que laboran en condiciones de infraestructuras pésimas, deplorables. Y que aún así, no obstante esas condiciones laborales, los condenan a sobrevivir con pensiones de miseria para que las afores y los banqueros y los empresarios se hagan multimillonarios a costa de la miseria de los trabajadores. Ahí lo dejamos. Todavía tiene usted más de 11 días para que se haga de buenos asesores y le puedan decir y hacer entender que tiene que mostrar indicadores concretos, tangibles, de que las pensiones de miseria tendrán que ser parte de un pasado vergonzoso del que usted también hizo suyo. La gente ha demostrado durante 46 años que ni las condiciones adversas de la naturaleza, que ni las cárceles, ni las desapariciones, ni las represiones, ni los crímenes pueden detenerlo. Ha sobrevivido incluso a presidentes neoliberales. Ha sobrevivido incluso a procesos guerrilleros en América Latina y aquí estamos. Pero la historia de México nos ha demostrado también que los gobiernos neoliberales como usted, de continuidad neoliberal, lejos de atender los reclamos de justicia social, desatan la represión y el crimen como lo hicieron en 1968 con Díaz Ordaz, en 1971 con Echeverría, como lo hicieron en Atenco con Peña Nieto, como lo hicieron en Aguas Blancas, El Charco, en Actial, en Ayotzinapa, pero nada
nada detiene la sed de justicia social que encarna y emana de todo un pueblo que ha dicho basta. Es lamentable que usted, presidenta, se haya quitado, o no es lamentable, qué bueno que se haya quitado la careta y hoy demuestre sus fauces neoliberales, sus garras neoliberales, reprimiendo al magisterio que lucha solo por reclamar el derecho a una pensión digna y que es igual o sinónimo de justicia social. Ahí lo dejamos. El 1 de junio podremos decir, como dijeran mis hermanos zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en estas tierras rebeldes de Chiapas, bienvenido a la pesadilla, como le dijeron a su colega, su padre en economía, Carlos Salinas de Gortari. Hasta la victoria siempre.